Saludos amigos y bienvenidos a este episodio 45, número 45 del podcast Las Cosas Como Son, que usted puede ver aquí por el canal de YouTube Profesor Ángel Rosa o el fanpage de Facebook también Profesor Ángel Rosa, o escucharlo en las plataformas de audio podcast regulares, ¿no? En Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y también en Amazon Music. Bueno, la corrupción va a ser el tema de este cuatrienio nuevamente y en lo que aparenta ser una nueva ola de acusaciones y de arrestos federales por corrupción. Hemos tenido revelaciones muy cercanas ya a fuentes principales de poder en Puerto Rico que no podemos dejar de comentar. Este pasado miércoles, uno de los principales o la principal figura de un comité de acción política, un super PAC organizado en los Estados Unidos para intervenir en la política de Puerto Rico, titulado Salvemos a Puerto Rico, y que auspició anuncios en los medios de comunicación en contra de los adversarios del hoy gobernador Pedro Pierluisi, especialmente en la primaria contra la entonces gobernadora Wanda Vázquez. El nombre del acusado o del casi acusado es Joseph Fuentes Fernández. Entró en un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía Federal de Puerto Rico, con el Departamento de Justicia Federal, en el que renuncia a su derecho de presunción de inocencia para aceptar no tener una acusación de un gran jurado federal por delitos de violación a las leyes de recaudación de fondos políticos para campañas, en este caso federales, porque los super PACs o los comités de acción política están regulados por la Comisión Federal de Elecciones, especialmente cuando los donativos se generan fuera de una jurisdicción estatal. Joseph Fuentes Fernández, amigo y donante de Pedro Pierluisi, por lo tanto, no enfrentará acusaciones porque ha aceptado su culpabilidad, y uno tendría que especular, porque eso no se ha conocido públicamente, si ese acuerdo de culpabilidad se da también bajo condiciones de colaboración con las autoridades federales en términos de información, porque de otra manera pues a mucha gente se le hace difícil entender estos acuerdos de culpabilidad que fundamentalmente ayudan a los criminales a enfrentar consecuencias aminoradas de sus delitos frente a la justicia federal. Eso se puede entender y es un mecanismo mucho más útil cuando se da en función de una colaboración para seguir develando esquemas de corrupción que van a traer revelaciones, me parece a mí, que pueden ser muy serias, porque en este caso esto está picando ya muy cerca del hoy gobernador. Cuando ocurrió la primaria en 2020 entre la entonces gobernadora Wanda Vázquez y el hoy gobernador Pedro Pierluisi, ambos del Partido Nuevo Progresista, comenzaron a aparecer una serie de anuncios de televisión, fundamentalmente también en las redes sociales y en radio, auspiciados por esta organización de Salvemos a Puerto Rico, que, como ocurre normalmente en la organización de estos PACs, no pueden pautar políticamente a favor de un candidato, pero sí pueden hacer pauta de medios a favor de una causa o en contra de otro candidato. Eso sí está cobijado por las leyes federales y también por los precedentes judiciales que le levantan a estos comités de acción política los límites de donativos que existen, por ejemplo, para las campañas de candidatos en específico. Fuentes Fernández, en una revelación que hizo primero la periodista Melissa Correa con excelentes fuentes en las autoridades federales, renunció a su derecho para evitar ser acusado, y fundamentalmente lo que se supo es que se declara culpable de un esquema de falsificación. Ese esquema de falsificación lo que implica es que este señor, que es un CPA, que es residente del estado de Virginia, estaba justificando como donativos suyos al Super PAC las cantidades de dinero que se estaban utilizando para invertir en la campaña política en Puerto Rico.
Y lo que se ha descubierto, como era cualquiera que hubiese visto esa campaña con la frecuencia y con la pauta que tenía, es que nadie personalmente, a menos que no sea un multimillonario, puede costear o va a costear de su propio bolsillo una campaña como esa. Y eventualmente ha salido a la luz que esta persona estaba escondiendo los nombres de los verdaderos donantes, de las personas que verdaderamente estaban poniendo el dinero para esta campaña, que si ustedes recuerdan, fundamentalmente cambió la percepción que se tenía de la entonces gobernadora de ser una bastante positiva y aceptable, que inclusive la llevó, me parece a mí, a decidir una candidatura porque hubiese tenido posibilidades, a una imagen totalmente negativa y comprometedora de la entonces gobernadora. Esto sucede así, es decir, en el mundo de la propaganda, cuando usted repite y satura de repeticiones el medio con un mensaje, el mensaje termina convirtiéndose en la percepción y termina convirtiéndose también en la forma en la que las personas, en este caso los electores, ven a las diferentes figuras. Por eso, desde los tiempos de Joseph Goebbels, el ministro de propaganda del régimen nazi, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, la repetición de una mentira o de un mensaje, valga, usted póngale en este caso el adjetivo que usted quiera o el apelativo que usted quiera, se convierte o eventualmente, aunque sea, en una verdad aparente. Y de eso es que se trata mucho de lo que ocurre en las campañas políticas. Según la acusación, esta persona firmó el acuerdo de culpabilidad el 28 de abril, en el que admitió haber ocultado los verdaderos donantes por una cantidad de $495,000, casi $500,000, para pautar anuncios no directamente a favor de Pierluisi, pero en contra de su contrincante, lo cual es fundamentalmente lo mismo. Importante aquí aclarar para que entiendan lo que vamos ahora a analizar. La ley no le prohíbe eso a los comités de acción política, e igualmente los comités de acción política son una manera alterna en la que grandes corporaciones o entidades corporativas no individuales pueden hacer donativos directamente en las campañas políticas, porque de otra forma las corporaciones y el gran capital están impedidos de donar directamente a las candidaturas de políticas. Por lo tanto, esta es una manera de darle la vuelta a la ley, de no reconocer esa limitación en la ley. Y lo que se convierte en un delito en la modalidad de comités de acción política es que esas campañas financiadas con dinero de los super PACs o de los PACs hayan sido en coordinación con la candidatura o con la campaña del candidato que se beneficia de dicha campaña. Es decir, que aquí está por probarse todavía y queda obviamente ahora dentro de lo que vaya a ser cualquier colaboración de este criminal confeso que se ha declarado culpable, si algo de lo que estaba ocurriendo ahí estaba siendo coordinado directamente con las personas que estaban a cargo de la campaña de Pedro Pierluisi, nominalmente su cuñado Andrés Guillemard hijo, su hermana, esposa de Guillemard, Caridad Pierluisi, que trabaja junto al gobernador en su oficina, o con el propio gobernador Pierluisi. De todas maneras, es un asunto verdaderamente incómodo, porque en el pliego acusatorio que da base a este, bueno, no es un pliego acusatorio, en el information, que es como se llama el documento, que da base a este alegato de culpabilidad, pues aparecen ciertas revelaciones. Por ejemplo, se menciona a un organismo que se llama Non-Profit 1, que fundamentalmente se estima que están hablando directamente de Salvemos a Puerto Rico, o del esquema de organizaciones sin fines de lucro que se utilizaba para financiar a Salvemos a Puerto Rico, pero que todo el mundo ya sabe que eran donativos de diferentes entidades o personas que estaban siendo escondidos. Pero además de eso, se menciona un tal Public Officer Number 1, que se describe en ese momento como un oficial electo
de Puerto Rico, que estaba en combinación y estaba en coordinación con Fuentes Fernández y con el dinero que estaba invirtiendo Salvemos a Puerto Rico en la campaña. Se habla también de individual number one, el individuo número uno, que se describe como un asociado al public official number one, es decir, al funcionario electo, y que era un recaudador significativo de fondos para la campaña de 2020 de Public Official Number One. Entonces, se habla también de Individual Number Two, que era secretario de la organización sin fines de lucro número 1 y de la organización sin fines de lucro número 2. Y se habla de Individual Number 3, que se describe como un consultor y un abogado. Bueno, todo esto obviamente eventualmente saldrá a la luz pública, pero fundamentalmente el esquema era que en coordinación con estas personas y intercambiando mensajes de texto en los que inclusive Fuentes Fernández hacía alusión a que debían ser cuidadosos en la manera en la que compartían información por mensajes de texto por si los federales tenían los teléfonos intervenidos. Este personaje y sus asociados estaban coordinadamente llevando una campaña para desacreditar a la entonces gobernadora y favorecer al hoy gobernador. El delito fundamentalmente del que es objeto no es ese. El delito del que es objeto fundamentalmente es el haber escondido la información sobre los donantes, porque es una acusación que se hace bajo las reglas de la Ley Federal Electoral y que es reglamentada por la Comisión Federal Electoral. Pero esta es la punta del témpano. Todo el mundo sabe la mecánica de financiamiento de las campañas políticas hoy día en Puerto Rico, en todos los partidos, más allá de los que usted se puede imaginar, que gastan sumas exorbitantes de dinero en campañas políticas que sobrepasan los 20 y los 25 millones de dólares en costo en Puerto Rico. Eso es una suma significativa, mucho más allá de lo que cualquier candidatura o candidato tenga capacidad de levantar. Y que obviamente es el desvío de dinero de grandes intereses que están invirtiendo en las candidaturas a las que están ayudando para eventualmente, cuando estas personas lleguen al poder, no salvar a Puerto Rico, sino salvarse ellos mismos. Si este señor Fuentes Fernández está en un acuerdo de colaboración, tendrá que decir quiénes eran los individuos con los que estaba colaborando. Tendrá que decir con quién se puso de acuerdo para violar la ley electoral y para defraudar al pueblo de Puerto Rico y no dar la información transparente sobre el financiamiento de esa campaña. E involucrándose aquí a personajes muy cercanos a políticos de mucho poder en Puerto Rico, por aquí pueden ocurrir acusaciones que van a dejar a Puerto Rico con la boca abierta. Y vienen en un momento, además, de una coincidencia que complica aún más el momento para el Partido Nuevo Progresista en el poder. El Partido Nuevo Progresista está en este momento y estaba hasta esta revelación en una racha positiva, primero porque las autoridades federales habían logrado la convicción, básicamente con acuerdos también de culpabilidad, de políticos y alcaldes del Partido Popular Democrático, lo cual iguala la fórmula o la ecuación de la corrupción a los dos partidos políticos principales de Puerto Rico. Alcaldes cogiendo dinero por ejemplo, el asfaltado de calles. Es en el caso de Eduardo Cintrón en Guayama, que ha tenido que renunciar a la alcaldía por pillo, por corrupto. Y es el caso de otros funcionarios del Partido Popular señalados o de un alcalde desaparecido de la palestra pública como el de Trujillo Alto, en cuyo municipio ya hubo un arresto a uno de sus principales colaboradores por estar cogiendo dinero o sobornando a contratistas del recogido de basura en ese municipio, con sumas que difícilmente podría uno pensar que estaban siendo pedidas para esa persona que tenía un puesto intermedio en el municipio. Y ante la desaparición
pública del alcalde, pues crea mucha duda sobre qué está pasando en Trujillo Alto. Todo esto había devuelto el péndulo de la corrupción hacia el Partido Popular y le había dado un respiro al Partido Nuevo Progresista, que desde la declaración de culpabilidad de Cano Delgado, al exalcalde de Cataño, y del arresto del exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, pues había estado también sufriendo con ese fantasma que persigue el nombre del Partido Nuevo Progresista a lo largo de las últimas décadas, que es la corrupción pública. Pero esta revelación de corrupción en las campañas políticas para favorecer al gobernador Pedro Pierluisi devuelve nuevamente el tema hacia el Partido Nuevo Progresista y pone la lupa encima del mismísimo gobernador. Este es un tema del que el gobernador no se va a poder zafar airosamente en la medida en la que sigan ocurriendo revelaciones de información, posibles arrestos o acusaciones. Y añadamos a eso que durante prácticamente una semana, también por filtración de las agencias federales en Puerto Rico, nominalmente el Buró Federal de Investigaciones, que es el FBI, también hubo y está habiendo señalamientos contra el recién elegido alcalde de la capital, Miguel Romero, que tiene menos de 2 años en la poltrona municipal, a quien se le señala como habiendo estado incurriendo en acuerdos con una compañía cuyos 2 socios ya han sido y son convictos de corrupción por las agencias federales de justicia, que a cambio de contratos en el municipio de San Juan estaban ayudando al hoy alcalde, mientras era candidato y senador, a embrear o a asfaltar las calles de la capital con asfalto cuyo origen y financiamiento es hoy día una especie de misterio. El alcalde tuvo como primera reacción decir que no había ningún contrato con esta compañía asfaltera y el municipio de San Juan bajo su incumbencia, por lo tanto no había ninguna ilegalidad. Y si eso pudiera sostenerse con evidencia, pues en efecto no habría ilegalidad mayor en términos de corrupción, porque la corrupción se perpetraría cuando a cambio de la ayuda en la campaña se haya materializado un contrato con fondos públicos en el municipio que dirige Miguel Romero. Pero luego de eso comenzó a salir información en la que primero, en efecto, sí hubo 2 contratos suscritos con esta compañía, JR Asphalt, que aparenta ser, o por lo menos el alcalde hasta ahora alega que no se llegó a concretar en términos de la firma, pero hubo la intención de contratación. De hecho, revelaciones posteriores han denunciado que se escogió esa firma a pesar de que no fue el postor más bajo en la licitación de subasta para la compra de asfalto. Y lo que es peor, una argumentación prácticamente infantil de parte del alcalde. Si no fuera un abogado avesado y una persona ya de mediana edad, uno tendría que pensar que es una mentalidad infantil, pero no lo es, en la que el alcalde alegó que el asfalto, la brea, fue un regalo de esta compañía desinteresadamente a su campaña política para que él pudiera asfaltar las calles de San Juan aún antes de ser alcalde. El problema es que lo que dijo es que esos sobrantes de asfalto, esos regalos, venían de sobrantes que ocurrían de otros proyectos de la compañía. Entonces la pregunta es, sabiéndose que esta es una compañía que entraba en contratos con diferentes municipios para el asunto de la pavimentación, ese asfalto sobrante que se le estaba regalando a una campaña política, ¿era de proyectos financiados con fondos públicos? Si lo era, la compañía estaba impedida de donarle asfalto a ningún otro candidato para que hiciera campaña política. El alcalde negaba que esto fuera una colaboración a sí mismo como candidato, sino en su capacidad de senador. El problema es que han aparecido fotografías, porque hoy día todo está en las redes sociales, en las que aparece el alcalde, entonces senador, junto a otros candidatos del Partido Nuevo Progresista que no lograron la elección en el momento de la pavimentación. Por lo tanto, tiene todos los visos, un fuerte tufo a actividad de campaña política.
El secretario de Justicia de Puerto Rico ha anunciado el pasado miércoles que la División de Integridad Pública ha acogido el referido que hacen todos los candidatos derrotados a la alcaldía de San Juan, Manuel Natal, Rosana López y Adrián González, para que esto se investigue y se determine preliminarmente por el Departamento de Justicia si amerita la recomendación o el referido al panel del fiscal especial independiente para una investigación posterior y la posible erradicación de acusaciones. Es decir, el cuarto de la corrupción y del desvío de fondos, tanto de campaña como para campañas, en el caso del alegato de culpabilidad de Fuentes Fernández, como en el caso de la información del ya convicto cosocio de J.R. Asphalt hacia la candidatura de Miguel Romero en San Juan, ponen a muchos a pensar no solamente sobre la mecánica de las campañas políticas y en este caso del Partido Nuevo Progresista en Puerto Rico, sino sobre el rampante inversionismo político que se está dando en Puerto Rico, y ya sabemos que a los dos partidos, por figuras que se incrustan en las campañas políticas para eventualmente servirse de la capacidad de contratación de los oficiales electos en Puerto Rico. Nadie puede tragarse el cuento de que este señor Fuentes Fernández estaba pautando anuncios en la campaña en Puerto Rico en contra de la entonces gobernadora y a favor de su contrincante primarista y hoy gobernador por amor a Puerto Rico. Estas son personas que invierten en las campañas políticas. Habrá que esperar a la revelación de quiénes son los supuestos individuos, estos 1, 2 y 3, para saber exactamente con quién estaba haciendo contacto Fuentes Fernández en Puerto Rico, que tenía tanto interés en que Pedro Pierluisi, a toda costa, inclusive de la destrucción de la imagen de la entonces gobernadora, saliera electo. Yo no estoy defendiendo aquí a la ex gobernadora. Su camino político está ya trazado y culminó. Pero cualquiera que haya visto aquella campaña sabe que nadie que esté verdaderamente tan preocupado por la democracia se toma la molestia de pautar más de $500,000 en anuncios de destrucción de imagen si no hay un interés económico ulterior. Y todo el mundo sabe lo que en Puerto Rico ya todo el mundo comenta alrededor de las figuras más cercanas al gobernador y que hoy día están o luchando por una posición en el gobierno a la cual no obtuvieron, para la cual no tienen confirmación y se quedan revoloteando alrededor porque hay una repartición amplia de fondos ahí que va a beneficiar a muchos contratistas amigos o personas que están directamente vinculadas al gobernador y lo que significa en términos de cómo se otorgan los contratos en el gobierno de Puerto Rico y quiénes son las personas contacto cuando una empresa quiere licitar para un contrato con éxito en el gobierno de Puerto Rico. Y en el caso de San Juan, nadie tampoco puede creer, a menos que sea excesivamente, ignorante de cómo ocurre la política en Puerto Rico o hasta cierto punto que incurra en un candor excesivo, digamos así, inocente, ¿no? Que alguien va a estar donándole asfalto a un candidato a una alcaldía, luego va a presentar licitaciones para contratos de asfalto y que no haya habido un acuerdo de beneficio mutuo de la campaña y del contratista con la promesa luego de que se obtuviera el poder. Estos son cuestionamientos graves que las agencias federales tienen que llevar a término y tienen que develar el esquema en su totalidad. Y tienen que haber convicciones sobre esto, o me imagino yo que alegatos de culpabilidad que lloverán en los próximos días. Y a nosotros, los ciudadanos y los electores, más vale que no sigamos creyendo en cuentos de camino y en estas promesas y fantasías que nos pintan algunos candidatos cuando vienen a pedirnos el voto. Hay una clase política que hace y que se comporta en asociación con una mafia de inversionistas políticos en Puerto Rico y que están detrás de la presa de los miles de millones de dólares
que han llegado a Puerto Rico como consecuencia de los fondos de recuperación para el huracán María, la privatización de empresas públicas, los fondos de recuperación de los terremotos de 2019 y 20 y los fondos de recuperación de la pandemia. Son miles de millones de dólares que van a fluir y han fluido hacia Puerto Rico, y estas empresas y sus socios se empotran en las campañas políticas para meterle el colmillo a ese bolso enorme, a esa bolsa enorme de dinero en Puerto Rico. Es hora de que abramos los ojos ya y de que entendamos que la política en Puerto Rico va cada vez más de camino a convertirse en un negocio corrupto de fondos públicos que malavidamente terminan en los bolsillos de empresarios de diversa naturaleza en Puerto Rico. Y que esa enfermedad está desplegada por todos el espectro de la política partidista en Puerto Rico, en especial los dos partidos que han obtenido el poder alternativamente en Puerto Rico por los últimos 50 años. De lo contrario, nos seguirán robando con nuestro beneplácito y con nuestra bendición. Y la verdad que eso, somos ya bastante todos mayores y digámoslo así, creciditos, como para que nos sigan tomando el pelo. Y que nos sigan, más que tomando el pelo, robando, que es lo que está ocurriendo. Les agradezco a todos la atención a este podcast y les prometo que en próximos días regreso nuevamente con otro episodio más de Las Cosas Como Son.